Hola, bienvenidos sean nuevamente a 3, 2, 1, Intervención. Un espacio donde semanalmente compartimos diversas estrategias, recursos y técnicas para poder abordar y pues, sobre todo planear un buen plan de intervención. Hemos trabajado distintas áreas, ¿verdad? Desde la escritura, hemos trabajado ya motricidad, ortografía, lectura, entre otras áreas. Y el día de hoy vamos a abordar lo que es funciones ejecutivas y atención. Un tema que puede ser de repente un poco complicado al principio, pero cuando realmente conocemos sobre qué trata se vuelve fácil y lo fascinante que es pues, lo que nosotros somos capaces y lo que tiene que ver este tema con el aprendizaje. Bueno, entonces cuéntenme chicas, ¿qué tienen el día de hoy? Bueno, pues empezamos. Nuevamente es un gusto compartir este espacio con ustedes. Y pues vamos a empezar con una de las funciones ejecutivas que es la flexibilidad cognitiva. Esta función nos permite resolver de manera asertiva una situación que salga de la norma a la que se está acostumbrado regularmente, ¿verdad? Esto permite buscar opciones diferentes para un problema. Así también evita la frustración ante no poder realizar una actividad o bien encontrar un problema, estimula la creatividad, se refuerza el análisis y la lógica para resolver estos mismos. Entonces, hoy sí les traigo un reto muy interesante. Vamos a ejemplificar, o de hecho, les voy a retar a que me brinden las respuestas respecto a los acertijos. ¿Qué opinan de esto? Ok, yo les voy a plantear acá pues, la información y ustedes me van dejando analizando ahí, ¿verdad? Para encontrar la respuesta. Entonces dice, esta mañana se me cayó un pendiente en el café y aunque la taza estaba llena, el pendiente no se mojó. ¿Cómo pudo ser? A ver, pensemos ahí en la respuesta. Tal vez era una argolla de las que no son completamente cerradas y quedó balanceándose en la orilla de la taza. Muy buena opción, Rosita. Podría ser. Yo igual, eso es como tal vez una argolla grande que de repente la taza de café no logró caer y quedó así inclinada. Pienso yo, no hay otra lógica porque estaba llena la taza. Y si yo la reta pensar que si el pendiente fuera pequeño, ¿qué se te ocurre? ¿Por qué no se mojó? A ver. Pero igual si cayó adentro, se mojó aunque fuera pequeño. Dice, cayó adentro. Puede ser que cayó en la orilla de la taza. Ok, esta mañana se me cayó un pendiente en el café y aunque la taza estaba llena, el pendiente no se mojó. ¿Se ríen? Sí, yo me quedo con la opción que dije. Sí. No. Ok, la taza estaba llena de granos de café y por eso no se mojó. ¿Qué les parece? Sí, que sí nos lleva a pensar en todos los posibles escenarios, ¿verdad? Entonces, sí es un buen ejercicio de como cambiar la perspectiva, ¿verdad? Bueno, no todo va a ser siempre de la misma manera. Y yo creo que esa flexibilidad cognitiva también se transfiere a las cosas del día a día cuando las cosas no nos pasan, cuando nosotros lo tenemos. Yo ya tengo una idea, yo ya tengo un plan, yo voy a hacerlo de esta forma y pasa algo y se vino para abajo todo. Entonces, cuando no tenemos esa flexibilidad cognitiva, o sea, nos pasa ahorita que la frustración porque no era lo que yo esperaba, ¿verdad? Entonces, es muy curioso, pero sí es muy válido de trabajar. Es interesante porque, tal como tú dices, pues, o sea, estamos acostumbrados a tener como esa perspectiva de que vamos a tener una respuesta cuadrada, ¿verdad? Cuando realmente puede venir y se redonda, ¿verdad? Entonces, eso fue un pequeño ejemplo de los acertijos. Y hoy para otro ejemplo que les traigo, otra de las actividades para trabajar la flexibilidad cognitiva, ¿verdad? Y la atención, tenemos acá los juegos de mesa. Como bien sabemos, los juegos de mesa nos permiten trabajar pues,
funciones, ¿verdad? Como les mencionaba, la atención, la flexibilidad cognitiva. Acá también entra, ¿verdad? Por ejemplo, la coordinación visomotora, ¿verdad? Acá yo les voy a mostrar, este es como para más pequeñitos, ¿verdad? El famoso totito. El totito, como les mencionaba, esta es una versión como infantil, ¿verdad? Como más fácil, atractiva visualmente. Y en este podemos trabajar con los niños, ¿verdad? Solicitarles que formen la secuencia. Pues primero les empezamos a modelaje y ya luego ellos empiezan a trabajar. Esto también, como hablábamos en nuestra sesión anterior, esto nos ayuda a trabajar la motricidad fina, ¿verdad? Entonces, el totito es un juego que nos ayuda bastante en desarrollar las funciones ejecutivas. Y te ayuda con la planificación porque el totito tenés que ir viendo, bueno, yo la pongo aquí, pero si me enfoco solo en donde yo la voy a poner y no le pongo atención en donde puso su pieza o su marca el otro, puede ser de que tal vez yo solo estoy viendo los míos horizontales y no me doy cuenta que él va en diagonal. Al final es como prever como qué jugadas puede hacer el oponente para ir a evitarlas y así pues que no gane, ¿verdad? Y a la misma vez buscar yo la forma para poder ganar. Entonces, quiera que no, si se trabaja la planificación, la flexibilidad cognitiva y pues ahí sí que por esto que es manipulable también otras áreas como la motricidad fina. A mí lo que me gusta del totito, y yo lo había trabajado en el pizarrón y todo con niños en prepa, es cuando trabajamos, por ejemplo, los dictados. Entonces hacía 2 grupos de niños, ¿verdad? Entonces, bueno, grupo 1 pasan los 2 niños al frente, uno de cada grupo, y dictan una palabra. Y cada quien de su lado del pizarrón escribía la palabra. Si la escribían correctamente, tenían derecho a hacer su marca, ¿verdad? Entonces, cuando es así grupal, ayuda porque los amigos ayudaban, ¿verdad? Entonces le decían, arriba, ¿verdad? Tal vez se iban a marcar otro y, no, tapalo, ¿verdad? Entonces, ya entre todos iban como que creando esa estrategia, iban planificando qué era lo que tenían que seguir haciendo. Qué bonito esa forma en que lo trabajabas, porque al final pues ahí implementas el trabajo colaborativo, ¿verdad? Desde muy pequeños, o sea, tener esa capacidad de que entre todos y la coordinación, encontrar la respuesta y todo. Muy buena aportación. Otra de los juegos que tenemos para la planificación, podemos ver acá el juego de damas y Luisa, pues también el cual requiere de una planificación previa para realizar cada movimiento. Y tal como lo decías tú, ¿verdad? Para lograr llevar el desarrollo del juego y pues lograr salir vencedor, ¿verdad? En este mismo. También tenemos el ajedrez, ¿verdad? Este es un juego de estrategias que de verdad el hecho de planificar cada paso, ¿verdad? A dar es como requiere de mucha más concentración y la atención también. Y acá tenemos otro, el Jenga. El Jenga, pues ya sabemos, ¿verdad? Armamos la torre y por turnos. Me gusta, no sé si han visto el Jenga gigante o que ahora hay varias presentaciones de los tamaños, como para irlos acomodando por edades, ¿verdad? Entonces, pues ya es como los más comunes que usamos hasta como adolescentes, adultos, ¿verdad? Entonces es como el reto también es mucho más grande porque el movimiento es como con más delicadeza, más concentración, ¿verdad? Planificar cada paso que se va a dar para evitar que derribar la torre. Y pues también que hay otra de las funciones ejecutivas bastante importante que debemos de tener siempre en mente, que es el control inhibitorio, ¿verdad, Jenny? Sí, justamente pues yo venía a comentarles un poquito acerca del control o freno inhibitorio. Es una de las funciones ejecutivas que se puede empezar a trabajar desde los niños más pequeños y es simplemente que ellos aprendan a controlar su cuerpo, a controlar sus respuestas a ciertos estímulos, ¿verdad? Porque son cosas que son muy comunes, ¿verdad? Entonces, una de las principales áreas de control inhibitorio que podemos empezar a trabajar es justamente el control del cuerpo. ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando hacemos actividades como jugar Simón dice, ¿verdad? Entonces, porque podemos poner los distractores. Cuando no decimos Simón dice, entonces están poniendo atención, pero también tienen que controlar y saber evitar. Juegos como 1, 2, 3 Cruz Roja o congelados, ¿verdad? Entonces, yo me recuerdo que con los niños más pequeños tenía una compañera que me había enseñado una ronda que decía la ronda con todos los niños dando vuelta, ¿verdad? Y decía, estaba San Pedro haciendo oración. De pronto vino un rayo y así se quedó. Y los niños se tienen que quedar congelados sin moverse y
si alguien se mueve, es decir, ok, te sientas, ¿verdad? Y vas saliendo del juego. Entonces, ese control del cuerpo en sí ayuda más adelante a otros procesos. No sé si ustedes lo han visto o lo han experimentado, que cuando estamos en el salón de clases, a veces uno empieza a decir así como que, miren voy a hacer una pregunta y ya tengo 5 niños con la mano levantada y ni siquiera han escuchado la pregunta. Entonces no les da tiempo de procesar y escuchar la información antes de dar una respuesta, ¿verdad? Entonces esos son todos estos procesos que vienen con el control inhibitorio. También ayuda a la hora de trabajar, por ejemplo, al colorear, ¿verdad? Los niños que se salen de las líneas, que no respetan límites, es porque no tienen freno inhibitorio, no saben hasta dónde llegar. Y eso también se traslada a la hora de escribir, los niños que no respetan márgenes. Entonces siguen escribiendo y después hasta tuercen la hoja y se van hasta abajo, ¿verdad? Porque no comprenden hasta dónde llega ese aspecto. Entonces ahí sí tenemos que trabajar primero mucho con el control de su cuerpo, ¿verdad? Y ya de ahí en adelante ya lo podemos ir como haciendo más pequeño y haciendo más específico. Juegos como 1, 2, 3 Cruz Roja, como el congelados, la ronda que les mencioné. Otras cosas que podemos hacer también adelante es cuando hacemos preguntas en la clase. Entonces primero escucho la pregunta, la pienso, modelarles ese proceso a los niños. Entonces, ahora tal cosa, ¿verdad? También sirve que les anticipemos. Si yo voy a hacer una pregunta, yo puedo decirle a Rosita, pon atención que te voy a preguntar a ti después, ¿verdad? Entonces todo eso ayuda un poquito con lo que es el freno inhibitorio. A la hora de pintar, por ejemplo, me ha ayudado cuando trabajamos con niños, si es la imagen, por ejemplo, de la manzana, usamos silicón frío o plasticola previo a que el niño la trabaje, todo el contorno y dejamos que se seque. Entonces cuando ellos pintan, literalmente tienen un límite porque topan, su manita topa, entonces saben que tienen que regresar y hacer todo el barrido de regreso. Entonces esa es una de las áreas, ¿verdad? Funciones ejecutivas que es muy importante trabajar, ¿verdad? A veces los papás pueden decir, es que no tienen paciencia o es impaciente. Es el control inhibitorio que tenemos que reforzar, ¿sí? Y la otra actividad que les traigo hoy es para trabajar justamente lo que es la atención. Tengo aquí 2 proyectos. El primero es para niños un poquito más pequeños. Son estas plaquitas que tienen unas imágenes geométricas y vienen acompañadas con su figura, ¿verdad? Entonces la idea es que los niños logren copiar estos patrones, que ellos se fijen que, bueno, hay una figura María, entonces esta figura va aquí, ¿verdad? ¿Qué otras tengo más adelante? Tengo las anaranjadas y van teniendo diferentes posiciones. Entonces esto está trabajando la atención de los chicos, que yo tengo que copiar este patrón. La primera fase con los niños más pequeños es presentárselo y dejar que sobre esto ellos lo vayan trabajando como que si fuera una plantilla, ¿verdad? Entonces ahí van buscando la posición, lo van agregando. Más adelante el reto ya sube, ¿verdad? Entonces no lo vas a trabajar encima, lo vas a trabajar a la par o abajo. Ellos están copiando la imagen. Y es bien importante porque, si se dan cuenta, hay una rotación de las figuras que ellos tienen que encontrar para que cada figura vaya casando. ¿Cuál es el paso 3 de esto con niños más grandes? Este creo que es un recurso que ya conocemos todos y son los Tangram, ¿verdad? Entonces, los Tangram ayudan mucho a los chicos a que tengan esa atención, ayudan con la flexibilidad cognitiva también, porque tengo que entender de que la pieza no siempre va a ir de cierta forma. Puede ser de que un triángulo grande no sea el triángulo grande, sino que sean 2 triángulos pequeños colocados en diferentes formas, ¿verdad? Entonces, esas son las actividades que yo tengo para compartir hoy para la atención. Interesante, la verdad. Y de hecho, venía a mi mente de que la actividad del silicón es algo que a mí me ha funcionado bastante, porque tal como tú lo mencionabas, o sea, los pequeños no tienen como ese control del freno, ¿verdad? Como ese freno de mano de decir, hey, hasta aquí llegas, porque a pesar de que tengan como un marco más resaltado de la imagen, ¿verdad? Todo el borde, para ellos se les dificulta.
Entonces, el hecho de utilizar el silicón a mí me ha resultado bastante favorable porque es eso precisamente, que ellos sienten como que es el tope del crayón, ¿verdad? Donde entonces, ok, aquí debo parar. Entonces ya es como que eso se va grabando, ¿verdad? Ese movimiento, así como que ya se vuelve en la práctica más fácil de trabajar para ellos. Así es. Y qué bonito lo que material, porque al final es pues manipulativo, ¿verdad? Entonces, fuera de que estamos hablando de atención, también inconscientemente pues estamos trabajando áreas de percepción visual. Yo lo utilicé mucho en lo que fue mi intervención de prácticas y evidentemente sí estimula pues la atención, ¿verdad? De la constancia de la forma, que si tal triángulo va invertido, ¿verdad? No siempre va a ser de la misma posición y pues representar las imágenes y hacerlo gradualmente, ¿verdad? Encima de la imagen, luego solo copiarla, es parte que les ayuda a estimular el área de la atención y otras más. Bueno, en esta ocasión yo les traigo unos recursos pues un poco más dirigidos también, como mencionaban mis compañeras, a la flexibilidad cognitiva, a la memoria de trabajo incluso, y tengo este que es un aparato muy curioso que pues tiene acá un botoncito que si lo apachan empieza a vibrar. Entonces esto es bien curioso porque uno como nuevo puede sentir este movimiento y lo podemos usar pues para jugar a papá caliente. ¿Cómo lo podemos hacer con los niños? Pues de repente haciéndoles preguntas, ¿verdad? Teniendo algún tema en común, ¿verdad? Diciendo frutas, diciendo animales y pues estimular, ¿verdad? Que pues no tienen que decir la misma fruta que ya dijo su compañero. Entonces estamos trabajando fuera de que la pasan rápido y al final se queda con el que quien dejó de temblar. Tienen que decirlo, tienen que participar y tienen que tener como que la memoria de trabajo de recordar cuáles ya han dicho, la flexibilidad cognitiva en que, bueno, pensaba decir tal animal, pero resulta que mi compañera la tal lo dijo, tiene que cambiar. Y la atención de dónde va pues, una pelotita, pues, o este aparato en sí, y pues al momento en que le llega a alguien, pues, al final tener la atención de cómo es qué es lo que va a decir. Con los adultos también no podemos jugar, ¿verdad? De repente diciendo las marcas o los modelos de carros y todo eso, que son un poquito más complicados y que al final pues llega un punto en que uno de verdad tiene que buscar sí o sí una opción para pues continuar con el juego. Y también tengo este recurso visual que en lo personal pues nos encanta y es uno pues muy útil para utilizar en el aula. En esta ocasión tenemos acá unas tarjetitas y como dice en esta parte son instrucciones. Instrucciones que se representan mediante, pues en todo caso como pictogramas, como dibujos simples y que tiene la instrucción pues clara, ¿verdad? Tenemos acá, pongámosle, recorta, tacha, pega, cuenta, sí, encierra, rasga, todos estos elementos, todas estas instrucciones que día con día en toda actividad utilizamos, es importante que ellos tengan esa representación visual y que se les haga más fácil. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar una hoja de trabajo de los números, ¿verdad? De conteo, y pues vamos a elegir las dos tarjetas que utilizaríamos. En este caso tengo acá cuenta y une, entonces las pondríamos en esta parte para que el niño tenga esa conciencia de que bueno, estoy haciendo esta actividad y preste atención en que debe de contar y debe de unir los elementos al momento de trabajar y que les va a facilitar pues, la comprensión en sí de las instrucciones, que muchas veces por poner atención a una cosa pierden en otra, ya no se recuerdan, entonces ahí se ve la atención y al final pues les va a ayudar a poder tener un buen funcionamiento en el aula, ¿verdad? En el momento de hacer sus actividades diarias, al final de cuentas. Entonces, eso es lo que tengo yo. Como pueden ver, es muy visual y lo vamos a tener en el aula, ¿verdad? Dice que como parte del horario también, los horarios en clase nos permiten ver la planificación, ¿verdad? El anticipar qué actividades se hacen, qué clases van a tener hoy, a qué hora es que tienen su receso. Entonces, eso les ayuda y es parte de las funciones ejecutivas. Interesante. ¿Qué te parece, Jenny? En lo
personal veo y digo, me encanta el material porque es visualmente bastante atractivo y como bien sabemos, ¿verdad? Que no debemos olvidar ese factor. Con los pequeños pues es algo que fortalece bastante su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Estimularles visualmente, entonces a mí me encanta, la verdad es bastante positivo para el proceso de todos los niños. Pues a mí me gusta mucho el tema de las funciones ejecutivas porque van de la mano con todos los contenidos cognitivos. O sea, nosotros no solo nos enfocamos en un contenido específico, sino que en ayudarlos a los niños al final a llegar a esa meta de que ellos sean personas que logren alcanzar, proponerse metas propias y alcanzarlas de una forma ordenada. Y ahí es donde vienen todas estas funciones ejecutivas. Y es bien difícil decir, esto me funciona solo para una cosa, porque van amarradas, ¿verdad? Entonces son como, exacto, son como engranajes que digo yo cuando miraba lo de la papa, ¿verdad? Caliente, o sea, hasta el hecho de la inhibición, ¿verdad? Porque pasa cuando uno juega papa caliente, lo tiran, o por ejemplo, ya dejó uno de hacer el ruido, ¿verdad? Que casi siempre en la clase está almohadilla en el pizarrón, deja uno de hacer el ruido, pero lo siguen pasando. En cambio, aquí no hay pierde, o sea, ellos tienen físicamente esa sensación de que está vibrando. Está vibrando, lo paso. Si no está vibrando, pues ni modo, ¿verdad? Me quedó. Entonces, las funciones ejecutivas no pueden quedar como aisladas, ¿ver? Del ambiente de intervención o de la clase, porque benefician a todos los chicos, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que estar muy conscientes en, bueno, ¿cómo puedo modelarles y enseñarles a mis niños a que aprovechen y que apliquen esto en beneficio de ellos, ¿verdad? Así es, y las funciones ahí sí que fuera de ser pues obviamente claves en el aprendizaje son parte de la conducta y de la habilidad de todos los días, de todas las tareas, independientemente si es en un aula, si es en alguna sesión de intervención, pues estas están presentes tan simple como poder planificar alguna tarea, seguir instrucciones, pensar qué voy a comer, qué voy pues a traer de material, nosotros los docentes, ¿verdad? Los niños, qué voy a jugar, qué juguetes voy a jugar. Entonces, quieran que no, eso se ve pues, reflejado y es parte del día a día porque en sí es, pues como dicen las funciones ejecutivas, es lo que nos ayuda a nosotros a ejecutar muchísimas lecciones en el día, ¿verdad? Sí, efectivamente, y pues como les decía, a mí me fascina todo este material porque ayudamos, ¿verdad?, a los niños desde pequeños, siguen fomentando eso del el desarrollo de las funciones ejecutivas que también son esenciales, ¿verdad?, para que ellos puedan después de esto tener como esa facilidad para enojar la resolución de problemas, ¿verdad? Entonces, tal como tú decías, que son actividades del día a día, ¿verdad? Circunstancias que realmente no las podemos evitar, entonces es esencial, ¿verdad?, que trabajemos bastante lo de funciones ejecutivas con los niños. Así es. Bueno, entonces esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos semanalmente y pues en el próximo video estaremos viendo un poco más sobre memoria y finalmente podemos pues decir que hemos abarcado muchas áreas que son necesarias para poder tener un buen plan de intervención. Entonces les agradecemos muchísimo pues que nos acompañen y para nosotros es un gusto poder estar acá y compartir pues todos estos recursos. Esto es 3, 2, 1 intervención y que tengan un muy bonito día.